Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud y vamos a hablar sobre las patologías cardiovasculares. Hoy nos acompaña el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, médico internista. Gracias por acompañarnos y visitarnos. No, gracias a ti por la invitación y siempre un gusto poder conversar en este tan prestigioso programa de salud. Gracias, doctor. Y también estamos conectados a través del Instagram Live por @DanielaJSalas. Recuerda que también nos puede escribir por @salud_gb. Por acá ya hay personas conectadas, nos saludan desde Acarigua, del estado portuguesa, Saludos. también desde la avenida Urdaneta. Muchas personas conectadas en este momento para seguir esta entrevista. Durante este mes también se hacen campañas para hablar sobre los efectos nocivos del tabaquismo. Lo decíamos en otros programas anteriores, las personas piensan que solamente es la parte respiratoria, los pulmones Sí. los que se ven afectados, pero la parte cardiovascular, ¿por qué se ve tan comprometida por el tabaquismo? Sí, bueno, hoy celebrando el Día Mundial de la Lucha sin Tabaco, es propicio hablar del daño tan terrible que hace este hábito del tabaquismo. El tabaquismo, recuerden que no solamente la nicotina es una de las sustancias que provoca obstrucción de las arterias coronarias, porque la nicotina, aparte de ser una sustancia altamente adictiva, produce también un daño en el endotelio de las arterias coronarias. El endotelio es esa membranita que recubre por dentro de las arterias. Entonces la nicotina lo que va a permitir es que produce un daño directo en este endotelio, aparte que cuando se produce un daño en el endotelio, entonces viene el colesterol malo. Recuerden que hay un colesterol que se llama LDL, que es el colesterol pequeñito de baja densidad que introduce en este endotelio y produce obstrucción de las arterias coronarias. Pero no solo quiero hacer énfasis, y hoy en el Día Mundial de la Lucha sin Tabaco, que la nicotina es la sustancia que promueve todo esto, porque entonces muchas de las personas tienden a consumir algunos otros productos que son también derivados del tabaco, y como son estos vapers, como son estas sustancias que lo pueden utilizar. Hay sustancias también muy aparte a las sustancias de la nicotina que producen también daño endotelial. Entonces, mi llamado es que todo acto que promueva el fumar algún tipo de, sea tabaco, sea cigarrillo o estos cigarrillos electrónicos, producen, y ya hay estudios muy seguros que nos pueden determinar que esto está ocurriendo. E incluso muchas personas refutan y dicen que este tipo de dispositivo electrónico no tiene nicotina, entonces no le está afectando en la salud. Muchas personas se quejan de esto porque, bueno, consideran de que es vapor solamente, con algún sabor determinado o un olor que es más agradable que el tabaco, y piensan que no le está haciendo daño a la salud. Daniela, pero hay más de 200 sustancias que se esparcen en el momento de hacer este daño o este cigarrillo electrónico, que también influye directamente en el daño endotelial y en el daño de las arterias, produciendo entonces obstrucción, estrechamiento y obviamente muy probablemente un infarto, porque la formación de un trombo se queda atascado en esa zona donde hay la estenosis y produce entonces el síndrome coronario agudo. ¿Todo dolor en el pecho es sinónimo de problemas en el corazón? Sí, afortunadamente salió recientemente una actualización en cómo organizar estos síntomas cardíacos, porque sabemos entonces que hay síntomas que son o en el tórax de la persona existen varios órganos. Está el corazón, está el pericardio, están los pulmones, está obviamente el esternón, están las costillas y están los nervios intercostales. Entonces la pregunta siempre es cómo saber si yo tengo un dolor, o el dolor que yo tengo es un dolor que me lleva a un proceso cardiovascular. Siempre entonces lo que hacemos es primero saber el tipo de dolor, ¿okay? Tenemos que discriminar en qué dolor, porque el dolor es muy diferente, por ejemplo, a un dolor pleurítico, a un dolor por una neumonía, a un dolor, y el dolor coronario o el dolor cardíaco es un dolor muy característico. De hecho, ¿cómo se manifiesta o cómo son esas señales de alarma o de alerta? Sí, primero el dolor es un dolor, es un dolor que es opresivo, es en el centro del tórax, pero no siempre, esto es el clásico. ¿Okay? Pero tenemos que saber que hay algunas manifestaciones no clásicas del dolor torácico, como por ejemplo dolor en la región posterior de la espalda,
dolor en la mandíbula. Yo veía con un paciente que me dijo, doctor, pero es que yo no tengo dolor en el pecho, lo que me duele es la mandíbula, ¿okay? Y me duele la región posterior de la espalda. Cuando le hicimos todos los estudios, determinó que había una enfermedad cardíaca importante y que existía un riesgo de un infarto en este paciente. Entonces tenemos que reconocer que hay síntomas clásicos y síntomas no clásicos. Los síntomas clásicos es ese dolor torácico opresivo. Las personas lo dicen como que hay unos ladrillos en el tórax, como que alguien estuviera sentado en mi tórax. Es un dolor opresivo. Este dolor puede ir hacia el brazo izquierdo y hacia la mandíbula. Pero existen entonces otras manifestaciones no clásicas del dolor torácico, como es, por ejemplo, dolor en el epigastrio, lo que dice la gente en la boca del estómago. Esa es una característica muy diferente de un dolor en cara inferior. También tenemos dolor en la región posterior de la espalda, como es un dolor en la escápula o el dolor entre las escápulas. También es una característica no típica del dolor torácico. Que no sea por alguna lesión o trauma. Exactamente, que no sea por una lesión o trauma, un problema cervical. Pero la característica, Daniela, es que el dolor aparece con el ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto con el ejercicio? Porque hay una oferta y una demanda que cuando la demanda excede esta oferta de sangre que le puede dar el corazón, entonces se produce isquemia, se produce ácido láctico y se produce dolor en el pecho. Entonces, cuando usted tiene un dolor de esta clasificación, puede ser clásico o no clásico, pero la característica principal es que el dolor, cuando usted hace alguna actividad física, cuando camina, sube escaleras, cuando se peina, cuando se cepilla, tiene dolor torácico, quiere decir entonces que es un dolor atribuido a una actividad física. Y esto entonces muy probablemente tenga que ver con un dolor coronario. Doctor, vámonos a una pausa. Vamos a hablar sobre el dolor coronario o sobre las manifestaciones coronarias y la diferencia entre el hombre y la mujer con respecto al infarto. Recuerda nuestras redes, @salud_gb, @AnielJSalas, @Alfonso, cardiólogo, intervencionista y médico internista. Nos seguirá acompañando. Volvemos. El tema del día de hoy. Nos acompaña el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista y médico internista. Yo le preguntaba antes de irnos la pausa sobre la diferencia de las manifestaciones del hombre y la mujer. Nos decía que había dolores específicos que nos puede decir que sí está relacionado al corazón. Pero ¿qué pasa con los caballeros y con las mujeres a nivel de infarto? ¿Qué tan fulminante, qué tan peligroso es para ambos sexos? Sí. Una pregunta importantísima porque existen diferencias bien importantes entre el hombre y la mujer. La mujer, por su misma característica, ustedes las mujeres tienen un umbral de dolor muchísimo más alto que el del hombre. Por eso que el dolor en la mujer, y muchas veces en la consulta nos preguntan o vienen pacientes, no, tengo un dolor muy leve, y cuando vemos es un infarto, un gran infarto al miocardio. Entonces, siempre es importante reconocer factores de riesgo en las mujeres. Saben ustedes entonces que la menopausia o la premenopausia o los problemas de ovario poliquístico o problemas de resistencia a la insulina, que es muy frecuente en las damas, y problemas tiroideos también son muy importantes y muy frecuentes en las damas, que todo dolor torácico. Es decir, tenemos los factores de riesgo en esta mujer y tenemos el dolor que estamos conversando en este programa. Si unimos esto, entonces la mujer tiene que tener mayor precaución, debe acudir al cardiólogo prontamente para hacer un screening de cuál es la causa de ese dolor. Pero sí es cierto que ahí existen muchas diferencias. Normalmente el dolor en la mujer es un dolor que no lo refieren como un dolor tan fuerte. Pueden ser dolor moderado o un dolor leve. También es importante que hay que diferenciar, Daniela, en las mujeres el dolor del dolor de mama o un dolor que puede estar provocándose en el área de la mama, que es muy diferente al dolor que puede estar teniendo en el pecho. El dolor es lateral, es un dolor que cuando usted toca la mama le duele. En cambio, el dolor torácico que se puede producir es un dolor que es opresivo, que es un dolor con las características que ya mencionamos. Vemos con más frecuencia que dicen que le dio un infarto a un hombre que a una mujer, pero el nivel de impacto y mortalidad, ¿cómo está? Sí, la mujer desafortunadamente
las causas del infarto porque hablar de este dolor o hablar de esta característica que presenta las mujeres, ellas atienden o consultan muy tardemente a la emergencia o a la consulta, y esto hace que la mortalidad en mujeres cuando tienen algún tipo de infarto sea mucho mayor, aparte que su corazón no está diseñado o no está capacitado para aguantar las injurias, para aguantar en este caso la isquemia, y produce entonces mayor mortalidad o morbimortalidad. Freddy nos dice, los infartos suelen presentar muchos síntomas. Una persona común, ¿cómo puede identificar un infarto y tomar acciones rápidas? Siempre me gusta hablar de factores de riesgo. Necesitamos que cada persona conozca cuál es su factor de riesgo. Si hay la edad, si es el género, si es la hipertensión, diabetes, dislipidemia, sobrepeso y el tabaquismo. Si nosotros englobamos o estamos dentro de esos factores de riesgo, ¿ok?, y yo tengo dolor torácico de las características que hemos hablado en este programa, usted está en riesgo y debe acudir al especialista que pueda entonces hacer un electrocardiograma, puede hacer un ecocardiograma o una prueba de esfuerzo para determinar si el dolor es de origen cardíaco o no es de origen cardíaco. Sí, es un mito, una realidad de que si nos duele el brazo estamos en la presencia de un infarto. El dolor, y es un motivo de consulta muy frecuente, Daniela. El brazo puede doler porque tiene una articulación o porque tenemos el músculo puede estar dolido. Pero ¿y cuál es la característica principal? Si usted mueve el brazo y siente dolor, no es cardíaco, porque no tiene ninguna relación en el movimiento de la articulación con el dolor torácico. Entonces, porque siempre se confunde y siempre, doctor, me duele el brazo, tengo un infarto. Si usted mueve el brazo, ¿ok?, o usted toca el brazo y siente dolor, no es cardíaco. Pero si el dolor se acompaña, yo estoy caminando y me duele el brazo y me duele la mandíbula, ahí sí tiene que preocuparse porque puede ser un infarto. ¿En cuánto tiempo, comenzando los ataques al corazón, tienen ese margen el médico para poder atender al paciente? Sí, y gracias por esa pregunta, porque entre más rápido usted acuda al médico, al cardiólogo, más rápido podemos nosotros identificar y podemos tomar los correctivos necesarios que presente el paciente. Usted tiene un dolor, sea la madrugada, sea la hora que usted tiene una ventana de aproximadamente una hora para poder entonces acudir a su cardiólogo. Él le hará sencillamente un electrocardiograma, verificar si existe alguna anormalidad en este electrocardiograma y tomar los correctivos necesarios. Por acá nos preguntan sobre la relación del infarto y la hipertensión. Muy, muy estrechamente relacionado. Sabemos que existen crisis hipertensivas. Cuando hablamos de crisis hipertensiva estamos hablando de cifras de presión arterial mayor a los 140-90 milímetros de mercurio. Pero ojo, cuando las cifras aumentan a 200 milímetros de mercurio la sistólica y la diastólica por encima de los 100 milímetros de mercurio, entonces la relación que existe, eso se llama, en cardiología se llama el doble producto, que es básicamente una ecuación matemática donde la resistencia vascular periférica se ve aumentada y eso produce dolor torácico. Entonces, las crisis hipertensivas producen dolor torácico. Emerick, que siempre participa con nosotros, nos dice, ¿existe un preinfarto o esto es un mito? Sí, es un mito porque en la clasificación nosotros tenemos el síndrome coronario, podemos tener angina de pecho, que la angina no es más que los síntomas que estamos conversando sin tener un infarto, ¿ok? Es decir, dolor torácico de características típicas o características coronarias o cardíacas son sugestivas a una angina estable. Pero si esto se acompaña a aumento de las troponinas y cambios en el electrocardiograma, se clasifica como un infarto. Entonces existe el infarto y la angina de pecho. Doctor, se nos termina el tiempo. ¿Cómo lo pueden contactar? Ok, nosotros estamos en Instagram como dr_Asdrúbal Alfonso, igualmente en Twitter, por ahí me pueden enviar todos sus comentarios, algunas preguntas o alguna consulta donde yo